El Banco Santander ha sufrido un ciberataque que es Más de 72.000 ataques informáticos. Los ciberdelincuentes como tal son esos dos objetivos principales los que tienen, económico o de datos. No va solo de concienciación y de educación, va de cultura. Cultura entendido como algo transversal a toda la sociedad. Necesitamos conocer cuáles son los riesgos. Hasta 10 denuncias de media al día en el ámbito cibernético. Mayo ha sido un mes muy negativo para la ciberseguridad. Iberdrola ha sufrido un ciberataque que dentro de todo el maremándum de estas organizaciones existen empresas que están especializadas en trabajar para gobiernos o para servicios de inteligencia de un gobierno específico. ¿Cómo se combate esto? El fuego se combate con fuego. El año pasado se produjeron 190.000 ciberincidentes en nuestro país. Detrás de cada uno de estos ataques lo que encontramos es a cibercriminales y a grupos totalmente organizados que se dedican a estas tareas. Sus perfiles, todas sus intenciones, los objetivos y cuáles son los recursos que tienen a su alcance son de lo más variopinto que nos podamos imaginar. A partir de ahora vamos a desentrañarles y desenmascararles. Trazar el perfil de un ciberdelincuente es complicado porque no es una tarea homogénea, no son personas, digamos, que podemos catalogar dentro de un paraguas o de una estructura similar, pero sí que tenemos que desmitificar algunos de los aspectos que tradicionalmente se han asociado. Esa imagen del hacker, mal llamado hacker, con la capucha, metido en una despensa o una sala oscura, trabajando de forma totalmente individual. Esa imagen que hemos vendido mucho también los medios de comunicación es totalmente errónea. Estamos viendo cómo cada vez son estructuras mucho más organizadas, con intereses económicos muy claros, y en ese sentido trazar esa evolución y ver cómo se organizan, cómo se estructuran y también qué fines persiguen es una tarea que a la hora de divulgar tenemos que fomentar. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuál es el perfil, si es que hay un perfil que podríamos denominar como tal, de un ciberdelincuente. Es una figura que tenemos asociada a cosas muy de película, por así decirlo, del hacker, mal llamado hacker, con su capucha, metida en una habitación. Obviamente estamos hablando de estructuras criminales bien organizadas, con unos objetivos muy claros. No sé cuál es el perfil, si te lo tuvieras que definir, ¿cómo sería el perfil de un ciberdelincuente? Podemos ver casos desde el típico phishing o a lo mejor una empresa que ha sufrido una denegación de servicio. El escenario es muy mutable, que cada vez va más rápido, que los actores en ese escenario están cambiando y que antes, bueno, podíamos hablar de ciberdelincuentes y ahora ya tratamos con estructuras complejas y con recursos prácticamente ilimitados para realizar acciones no de pura maldad. Esto es el mercado, amigos. Básicamente son acciones pues, de lo que podríamos denominar guerra económica o de inteligencia competitiva o de temas relacionados con la geopolítica internacional. La realidad es que hoy en día los ciberdelincuentes son empresas organizadas que tienen diferentes niveles, tienen su CEO, su reclutamiento, su financiero, absolutamente todos los niveles. Existen organizaciones enteras, existen equipos de desarrollo para encontrar vulnerabilidades para trabajar para ellos. Es importante desinfantilizar este aspecto, ¿no? Así como tenemos los llamados cibercriminales de bajo nivel, que son aquellos que pues, juegan un poco con campañas de phishing, que operan mucho en Latinoamérica y por esas regiones y que pueden tener un impacto más bien minoritario. Hablamos luego de bandas super mega estructuradas como pueden ser los ransomware as a service, que se encargan de ganar muchísimo dinero, de hecho más que la venta de armas a nivel global, por hacer algunos números. Y luego también hablaríamos de los ataques APT, ¿no? Los sponsorizados por estados. Pueden ser personas con bajos recursos que encuentran en el cibercrimen, normalmente pues, participando en foros, en comunidades en los que hay otra gente que ya participa haciendo ese tipo de actividades y que simplemente se unen a la causa con aquello de poder también ganar su pequeño lucro económico. Hay cibercriminales en todos los países, ¿vale? Pero es cierto que para montar la estructura o la central se utilizan ciertos países por interés de la legislación local. Es más fácil protegerse y es más difícil llegar a ellos, ¿vale? Pero su estructura es global. O sea, se demostró cuando se desmontó, y voy a hacer así lo de desmontar la gente del Log4j 3, se demostró que su estructura estaba por todo el mundo, ¿vale? Había gente que trabajaba para ellos y trabajaba con ellos en todo el mundo, ¿vale? No había ningún país que se librara, yo creo. Y tenemos un problema que intentamos paliar y resolver pues, con las nuevas cohortes de agentes que ya vienen también, es verdad, mejor formados en materia de uso de la tecnología y que nos permiten augurar
no digo un futuro brillante, pero tenemos ciertas oportunidades de, si aprovechamos los recursos que tenemos de forma óptima, bueno, pues optimizar también esos recursos disponibles que tenemos. Bueno, pues has llamado al servicio adecuado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ayudarte para que puedas recuperar el control sobre tu cuenta. Mira, en primer lugar, es muy interesante que pudieras desde otro número de teléfono avisar al mayor número de contactos posibles para que no sean víctimas de tu situación, ¿de acuerdo? Porque lo que intentan en este tipo de casos es, bueno, intentar engañarles para robarles la cuenta igual que a ti, y también les piden dinero, ¿vale? En el nivel siguiente, en el nivel de empresa, donde ya tenemos una estructura organizada, donde hay ya unos objetivos claros, incluso una jerarquía dentro de la compañía, ¿cómo se capta al talento cibercriminal, digamos? La ciberseguridad 100% no existe. Es decir, simplemente por el mero hecho de ser usuarios de Internet y de las nuevas tecnologías, somos víctimas potenciales de sufrir algún tipo de incidente. Tenemos un 56% de consultas de personas que nos están llamando preocupándose sobre cómo protegerse frente a ese 44% que nos está llamando una vez que ya ha tenido algún tipo de incidente. Estamos en un entorno geoestratégico ahora mismo donde las barreras estamos viendo que están impactando sobre conflictos. Y esos conflictos, al final, desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues nos terminan llegando, aunque sea de rebote, no directamente. Esperemos que nunca nos lleguen directamente, porque un blackout país o alguna cosa así puede ser algo trágico. Recordemos que la guerra de Ucrania empezó un día antes de que se lanzara el primer misil, con un ciberataque. Buscan gente sin recursos, con grandes conocimientos y talento. Ese es el primer sitio donde suelen buscar, ¿no? Por eso van mucho a Asia a encontrar este tipo de perfiles. ¿Existe la extorsión propia en ciertos niveles? O sea, ¿hay gente que la captan por extorsión? Pues yo te diría que es gente que lleva en el mundo del cibercrimen muchísimo tiempo y que de hecho para captarlos hacen como haría una empresa normal. Es decir, publica una oferta y la gente aplica. Lo que hacen es colgarlo normalmente en un foro o en un canal ICQ o similares, y lo que hacen es, oye, necesito estos requerimientos. Entonces las personas que aplican se les hace un background check, es decir, se les comprueba qué pueden aportar y cuál es su actividad delictiva anterior a unirse a este nuevo grupo, y si todo hace match, como si fuera un Tinder, hay amor y por lo tanto el cibercriminal pasa a formar parte de ese nuevo grupo. Cuando hablamos ya de los grupos organizados criminales, hay una cabeza o cabezas pensantes que obviamente llevan mucho tiempo en el área de cibercrimen y que conocen perfectamente qué se tiene que hacer y el cómo, y simplemente lo que hacen es, mediante mandos intermedios y tal, como si fuera una compañía en realidad, lo que hacen es organizar a sus huestes para hacer lo que necesitan, y además hacen y saben hacer alianzas con otros grupos que se especializan en una cosa concreta, ¿no? Tenemos gente que puede estar en el ámbito del lavado de dinero y que son muy buenos usando criptomoneda para poder lavar el dinero, o el uso de casinos o similares, o la compra de arte, que también es algo que no se habla, pero que también se hace mucho. ¿Por cuánto vale un cuadro? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, entonces puedo pagar por ello lo que quiera, ¿no? Tenemos otros grupos que están especializados en el delivery, en el envío, en la efección del usuario final, en el que se hacen alianzas de, oye, si me consigues infectar tantos usuarios, te daré un porcentaje de las ganancias, ¿no? Otros grupos que se especializan en el hacking a empresas y que de hecho te venden el nivel basado en diferentes tiers, diferentes niveles, es decir, un hospital tiene un valor, un ministerio tiene otro valor, la tienda de colchones Paquita tiene otro valor. Y después intentan buscar talento en gente buena, en sitios buenos, pues engañándolos, ¿vale? Existe engaño también en esto, ¿no? Ha habido casos y casos documentados en el que una persona que se dedicaba a ciberseguridad en algún país avanzado para una empresa de ciberseguridad ha sido engañado por algún grupo de estos, haciéndose pasar por el servicio de inteligencia de un tercer país y cosas parecidas. Entonces, utilizan todo tipo de captaciones. Obviamente la materia gris es muy alta, se realizan operaciones que cuando se descubren vemos un poco el nivel de complejidad que hay detrás de esto, ¿no? Recientemente pudimos hablar de la operación Triangulation, en la que se consiguió explotar con hasta 4 0 days el dispositivo iOS, que es considerado uno de los más seguros del mundo, y vemos un poco la capacidad ofensiva, ¿no? Por parte de estos actores, ¿no? Esto ya, para mí, hablamos ya en un plano totalmente diferente, con un impacto mucho mayor, que
que, como bien apuntas, hay aspectos geopolíticos y geoestratégicos por parte de los estados. Desde el punto de vista militar o desde el punto de vista policial podemos tener nuestros recursos claros y son muy valiosos y a lo mejor son de una altísima calidad, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una crisis sistémica? Que necesitamos todos los recursos, es como cuando hay guerra. Otros países ya han tomado esa decisión. Tenemos a nuestros amigos y aliados franceses que ya cuentan con una ciberreserva que se estima en más de 15.000 efectivos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el talento? ¿Dónde están los buenos profesionales de esto? Están en el mundo civil, están trabajando en empresas. Los cibercriminales no tienen muchas veces conocimiento, o sea, no conocen las herramientas, entonces poco aporte pueden hacer en la parte de defensa, ¿no? Más que contarte cómo lo hacían, ¿vale? Pero ha existido casos de estar en el lado incorrecto y se han pasado al lado correcto de la defensa, y la transacción ha sido maravillosa en el sentido de que aportaba muchísimo conocimiento. Hoy en día ya te digo que es poco la gente que puede ocurrir esto. Dentro de la gran estructura que tienen los cibercriminales, son muy poquitos los que pueden aportar ese valor, porque hay una estructura muy grande. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, la gente que se dedica a la extorsión o a las estafas. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es intentar reinstalar la aplicación, ¿vale? Puedes forzar que te llegue el código SMS de validación, y si te da un tiempo determinado en horas, que suele ser lo habitual, que te dice que tienes que esperar 8 o 11 horas, bueno, pues después de ese tiempo inténtalo, ¿vale? Cuando lo intentas acceder de nuevo a tu aplicación, generalmente se le cierra la sesión a la persona que te ha robado la cuenta. Una vez que hagas eso, debería de llegarte el código de validación a ti. Lo primero que les tienes que dar es el número de teléfono afectado, ¿de acuerdo? Después les tienes que decir el modelo de teléfono móvil que tienes y el sistema operativo que figura. Los datos bancarios son el gran botín también para los hackers especialistas en robar información a través de Internet. Los ciberdelitos se multiplican ya a estas alturas del año, ya se han contabilizado más que las mismas fechas de 2023. Entonces se registraron 83.000 dirigidos a España. Nadie se libra de caer. En los últimos días, 7 grandes compañías españolas han sido víctimas. Probablemente hayan recibido un mensaje parecido a este. Se le informa de que sus datos han sido robados. Mi banco, sí, recientemente hubo una fuga de datos y, bueno, datos como temas del IBAN, cuentas de correo. Así se ve España a vista de hacker. Los ciberdelincuentes también están haciendo uso de ella y hay ciertos tipos de ataques o de fraudes pues, que los están basando en inteligencia artificial y se están perfeccionando y también incluso pueden llegar a ser más difíciles de identificar y de protegerse ante ellos. Una suplantación del CEO, que este tipo de fraude lo estábamos viendo pero a través de correo electrónico, pero ahora con la inteligencia artificial lo que están perfeccionando es hacerlo a través de llamada y en lo que van a hacer es suplantar la voz de un jefe, de un directivo. Y esa tecnología pues está conectada y está conectada en una red global que se llama Internet y que en un momento dado genera oportunidades pero también amenazas emergentes. Otro tipo de consultas de incidentes que ahora afectan a las empresas son las denegaciones de servicio y por supuesto la infección por malware conocido como ransomware, que afecta principalmente a las empresas en las que les secuestran la información de sus dispositivos y siempre les van a pedir a cambio un tipo de rescate en el que por supuesto no tenemos que ceder a ese chantaje porque no nos va a asegurar que si les hacemos ese ingreso de dinero nos vayan a facilitar de nuevo la información que hemos perdido. Es difícil de saber cuándo pasan del mundo digital al mundo analógico. Es muy complicado detectar ese movimiento. Cuando has identificado un adversario, puedes evaluar si ese adversario ya ha hecho tácticas que van al mundo físico. Cada vez hay más herramientas de fake para hacerse pasar por la voz de alguien, para hacerse pasar por la cara de alguien. Entonces es muy tentativo el intentar, oye, y si yo me hago pasar por no sé quién para ver si consigo un dinero, es tentativo. Un empleado recibió una llamada del que pensaba que era su jefe, reconoció la voz como la de su jefe, no sospechó en ningún momento que no se trataba de él, les convocó a una reunión que también mantuvieron de forma online y dentro de esta reunión les explicaba que tenían que realizar una compra para una auditoría que tenían que llevar a cabo en unos días. Los ciberdelincuentes se van a basar en la urgencia para que no nos dé tiempo a pensar y a plantearnos si es cierto o no lo que tenemos delante de nosotros. Ellos realizaron la compra y esa compra que habían hecho, pues lo que habían conseguido era perder el dinero porque era una compra fraudulenta y que no era necesaria realmente para la empresa. ¿Cómo se combate esto? El fuego se combate con fuego. Tenemos que entrenar a la IA también para poder detectar a la IA, ¿no? Las plataformas
TikTok, X, Meta tendrán que poner mecanismos para poder detectar esto, es decir, poner un tag de, oye, contenido creado por IA, porque no queremos ver en TikTok una rueda de prensa del Congreso anunciando cualquier medida en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Dicha por el presidente del gobierno, bueno, y que se ventila. Evidentemente para la cibercriminal también le da millones de herramientas para hacer un montón de cosas, desde la generación de imágenes hasta la creación de textos y campañas, incluso un bundle cerrado de cosas que puedes adquirir para perpetrar tu actividad delictiva. El hecho de recibir un phishing está como muy manido, la gente no le da mucha importancia, pero sigue siendo el principal vector de entrada desde que yo tengo uso de razón y ya llevo un tiempo en la industria. Antes era un poco elaborada o era más elaborada que ahora, porque se intentaba molestar hacían una intrusión a tus servidores, conocían cómo era tu empresa. Ahora ya cada vez hay menos de esto. Hay más OSINT, de averiguar quién es la organización, cómo es la compañía, cómo se llama el CEO, cómo se llaman los empleados, que eso es LinkedIn y un poquito más. Y una persona con mucha cara dura, poca desvergüenza, que hace una llamada y se hace pasar por el CEO con un emulador de voz. Muchas veces los usuarios se infectan con los llamados stealers, que le roban información, y la gente no se preocupa por eso, porque como no le ocurre nada de forma inmediata. Pero luego 6 meses más tarde resulta que están enviando desde su cuenta de correo envíos de spam y forman parte de una cadena de envíos de spam hacia todo el mundo. Entonces todo vale dinero. Tú, yo, somos identidades digitales andantes que nos pueden hacer servir para lo que queramos, ¿no? Y el día de mañana, en lugar de hacer y salir para el medio en el que trabajas, pues quizás te ponen a hacer otra cosa, ¿no? Y con tu cara, con tu manera de hablar, etcétera. Todo eso combinado además con todo lo que hay ahora de deepfakes y demás, que solamente necesitamos 30 segundos o un minuto de conversación para replicar tu voz de forma perfecta, ¿no? El perfil del ciberdelincuente ha ido evolucionando también conforme ha ido evolucionando la propia tecnología en ese sentido. Cada vez es más fácil lanzar campañas, como comentábamos. Hay muchísimas en la dark web que son prácticamente un marketplace de amenazas listas para ejecutar. Ya son mensajes casi realistas que podríamos entender, y esto también permite que mucha gente pueda entrar a este mundo de la ciberdelincuencia, como decíamos, sin ningún tipo de conocimiento técnico. Yéndonos hacia el público de menores, pues también se están siendo víctimas de ataques generados con inteligencia artificial, y la verdad es que es un tipo de ataque muy peligroso porque es muy difícil de protegerse y de intentar evitarlo. Que han entablado algún tipo de relación con alguien de forma inofensiva, pues por redes sociales o a través de videojuegos, entablan una supuesta amistad y dentro de esta conversación pues les piden algún tipo de foto. Una imagen completamente inocente, y al cabo de unos días lo que se van a encontrar es que este supuesto amigo les envía esta foto modificada con inteligencia artificial en las que van a aparecer desnudos. Al estar realizada con estas técnicas pues realmente no se nota, parece que es una foto real, y lo que les va a empezar a hacer es una sextorsión indicándoles que les tienen que hacer algún ingreso económico, si no se lo van a compartir pues a todos sus contactos, a todos sus seguidores de redes sociales, o publicarlo en internet de forma de que esa imagen del menor pues se va a ver perjudicada. Tener mucha precaución con esas imágenes que compartimos, teniendo en cuenta que ahora mismo van a poder ser modificadas con inteligencia artificial. Estaba en el Ministerio de Interior, en el Tribunal Constitucional y después recalé en la Guardia Civil. La mayoría de mi tiempo profesional dedicado a lo que es la seguridad interior de este país. Siempre desde el punto de vista tecnológico hemos ido pasando, como bien decías, desde lo que sería la defensa de un perímetro más o menos estable a algo que se ha convertido en toda nuestra vida, ¿no? Ya no solamente se trata de defender un centro de proceso de datos, se trata de defender una industria cárnica o se trata de defender una empresa agropecuaria, porque todo está conectado a Internet. Yo soy muy bueno creando una pieza de malware que cifre el contenido de un archivo y la gente me pague por ello, o las víctimas me paguen por ello, empresas, sobre todo empresas, el 90 y pico %. Entonces necesito poder sacar ese dinero de alguna forma a fiat, ¿no? de la parte de criptomoneda a fiat, y entonces necesito vehicularlo de alguna manera. Entonces al final, cuando tú te rodeas, tú estás en el ámbito del mal, del lado del mal, toda la gente que conoces está en ese ámbito, y hay gente que puede estar en el ámbito de, yo qué sé, de venta de coches robados, si lo conozcas y demás, y es una red al final neuronal que te conecta a otra gente que son buenos y especializados en esas áreas. Ya ha pasado, de hecho, en el ámbito del cibercrimen, que una empresa iba a salir a bolsa, han publicado el nombre de la empresa en un blog de ransomware como si la hubieran hackeado, y eso ha hecho tumbar el valor de la acción para que la empresa valga menos
cuando sale de un periodo que se llama pre-IPO para la venta de acciones, ¿no? Eso actualmente ya pasa y de hecho la publicación era mentira. Es decir, era algo simplemente para dañar a nivel reputacional, además en este caso una empresa de ciberseguridad. Cuando utilizas la tecnología tienes que al menos conocer culturalmente a qué riesgos y a qué amenazas te estás enfrentando. Lamentablemente hemos perdido mucho el foco de las obligaciones. Bueno, pues hay una obligación ciudadana de conocer cuáles son los riesgos y las amenazas. En función de tu nivel cultural, pues serás más consciente o menos consciente de cuáles son estos riesgos y amenazas. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que utilizamos. Empezaron con un tema de sacar un negocio con la extracción de información y venta de información. Ahí es donde empezó, porque la verdad es que el dato sigue siendo el oro del siglo XXI. La verdad es que ya tienen demasiados intereses, ¿vale? Hay intereses, como bien has dicho, bursátiles, hay intereses financieros, les interesa hundir a una empresa en bolsa porque tienen acciones y compran acciones en ese momento de hundimiento para después revenderlas. Ya no hablemos del mundo cripto, o sea, hay unos intereses brutales en el mundo cripto porque al final casi esa moneda nació para ellos, ¿vale? Porque es como nació en origen, para poder hacer transacciones en la parte del mundo de los delincuentes. Y al principio también era mucho tema de, pues como bien has dicho, ¿no? De estados-nación que contrataban un servicio de un tercero. Esas son empresas especializadas ya, o sea, ya también se han diferenciado. Dentro de todo el maremándum de estas organizaciones, existen empresas que están especializadas en trabajar para gobiernos o para servicios de inteligencia de un gobierno específico y es donde están ganando dinero, ¿no? Y además hacen movimientos con intereses que después le venden a esa compañía, o sea, a ese gobierno o a ese servicio de inteligencia. No esperan ni siquiera una orden, lo hacen anticipadamente. Ya no hay una cosa, un objetivo económico, no, tienen objetivos variopintos. En lo que nos preguntas respecto a si pueden acceder a alguno de tus datos o a cuentas bancarias, es verdad que eso os preocupa mucho. Mira, en ese sentido quédate totalmente tranquila, ¿vale? Porque a tus cuentas bancarias no van a tener ningún acceso porque lo que has perdido es directamente el control sobre la aplicación, ¿vale? Entonces es muy importante que consigas recuperarlo. Y en cuanto a la información, al contenido multimedia, ese se almacena si haces copia de seguridad, bueno, pues en la nube de Android o en la nube de iCloud de Apple, ¿vale? Necesitarían conocer la contraseña para poder acceder a ese contenido. Entonces, en ese sentido, no tienes por qué preocuparte, ¿vale? Proteger esto, el móvil, que lo usamos a todas horas, frente a los ciberdelincuentes, es algo que tenemos que tener muy en cuenta a día de hoy. Hay veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que el teléfono móvil empieza a hacer cosas raras, actúa de forma extraña y aumenta las sospechas de que podrían estar espiándonos. Pero tenemos nosotros, los consumidores, dueños de ese móvil, forma de saberlo, de que nos están espiando y cómo, sobre todo, debemos actuar. A muchos los contratan en las empresas para luchar contra los ciberdelincuentes. Son los llamados hacker éticos. Se dedica a explotar y buscar las vulnerabilidades de software con el fin de informar a las empresas para ayudarlas a protegerse de aquellos que no son éticos. Si una empresa no está correctamente protegido o no tiene esa concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad, las consecuencias que puede tener al final siempre van a ser negativas hacia su negocio. Tenemos casos de suplantaciones de identidad a través de redes sociales, también casos de infección por malware que principalmente pues, afecta a las empresas, les bloquean los equipos y no tienen acceso a la información. También conocido como fraude BEC, que es pues, al final la suplantación de, por ejemplo, un proveedor en el que ya había iniciado los trámites de una compra y ahí se intercepta ese correo electrónico, se suplanta la identidad de este proveedor y lo que van a hacer es dar otro número de cuenta distinto para que esa compra ingresen la cuantía económica a un número que no pertenece al proveedor sino a los ciberdelincuentes y por lo tanto ahí está hecho el perjuicio económico. La colaboración público-privada con los organismos que tenemos en nuestro país para poder ayudarnos en este sentido es muy necesaria. No sé cómo la ves tú, en qué estado estamos y qué se puede hacer para seguir fortaleciéndola. Es necesaria, o sea, los malos colaboran, Los malos colaboran, con intereses, con tal, pero colaboran entre ellos. Nosotros tenemos que colaborar. Ahora mismo las administraciones públicas no somos competitivas en la adquisición de talento. Desde la fundación de la compañía siempre se han mantenido relaciones estrechas en el ámbito nacional e internacional. En el caso de España tenemos colaboración directa con organismos como el CCN, como el INCIBE, como el CER de Valencia, el CER del País Vasco, entidades también privadas, incluso bancos, etcétera,
cada vez que hay una campaña global compartimos los indicadores, evidentemente, aunque incluso no seas cliente de Kaspersky para que puedas protegerte. La visión de la compañía es construir un mundo más seguro, entonces vamos en esa línea. Formar a un agente especializado en materia de lucha contra el cibercrimen pues son 2, 3, 4 años de formación intensiva, compitiendo con un mercado que adquiere el talento al precio que sea. Los niveles de complejidad y la dependencia tecnológica hacen que cuántos agentes necesitaríamos para asegurar una ciberseguridad eficiente, pero no solamente España, todos los países de nuestro entorno. En el último mes han caído Decathlon, la DGT, Ticketmaster, Iberdrola, Banco Santander, Telefónica y la Universidad Complutense. Te amenazan que publicarán tus datos si no pagas, creo que eran $1.950. Todas las empresas sacamos informes de qué está por venir, a veces acertaremos, a veces erraremos, pero lo que está claro es que cada año siguen habiendo los ataques, se siguen multiplicando, solo por el simple hecho de la cantidad de nuevos dispositivos que hay, el IoT, las ciudades inteligentes, cada vez más dispositivos conectados que te miran, tienes métricas a nivel de cuántos pasos damos, latidos del corazón, insulina en sangre. Todo esto al final lo que hace es que abrir una nueva entradita a esa llamada superficie de ataque, ¿no? Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En mirar basado, por ejemplo, en estándares como Mitre, intentar cubrir todos los aspectos posibles y tratar de reducir esa superficie lo máximo posible. Pero hay que recordar que el que ataca siempre irá delante del que defiende, así como el que defiende está parando balones todo el día, solamente tengo que meter un gol como atacante para poder llevarme el éxito. Podemos generar unos costes que son inversiones, pero son costes para el pequeño y mediano empresario, que dentro de NIS 2 obviamente todavía no está contemplado, pero siempre hay una línea de conexión, que al final es probable que todos terminemos teniendo que hacer cumplimiento, sea cual sea el tamaño de la empresa. Y que no paralicemos la actividad económica o no paralicemos a lo mejor un sector que va a generar un clúster, ¿no?, de innovación o alguna cosa así. Es decir, vamos a tener que aquilatar muy bien cuáles son las sanciones y cuáles son las recompensas con las que podemos jugar para conseguir el objetivo final. Y el objetivo final es que tengamos un cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad. Nos va la sociedad en ello. ¿Cómo podemos articular una ciberseguridad que sea a prueba de futuro? Sí, bueno, empezando porque ya todo el cifrado no es seguro, ya empezando por ahí, porque todo el mundo automáticamente, no, cifro, no, ya todo el cifrado no es seguro. ¿Cómo montar las medidas o cómo hacerlo todo? Yo creo que tiene que empezar por, igual, es que yo soy muy de la lógica. Sentido común. Sentido común. Y el sentido común pasa por tener muy claro e identificado cuál es tu exposición, ¿vale? Cuáles son las amenazas que tienes reales, conocer tus amenazas reales. Y eso se hace con una buena gestión de vulnerabilidades, un buen pentest y un buen red team, ¿vale? Identificarlas claramente y tomar medidas para ellas. Y después algo para mí vital es, por supuesto, implantar medidas tecnológicas que te pueden ayudar a ello y la monitorización continua. O sea, no puedes, bueno, ya tengo identificadas mis amenazas, ya he tomado mis medidas, me he implantado mi EDR, mi firewall, mi servidor de correo, mi WAF y dejarlo ahí tirado. No vale de nada. No vale de nada porque, como bien dices, evoluciona. Está ahí cosas que te van a afectar y hay que estar atento. Y no puedes dejar de estar atento. Estamos generando algo que es interesante y que ofrece nuevas oportunidades de futuro, que es crear lo que los psicólogos denominan un supracórtex colectivo. Una capa adicional a nuestro córtex cerebral que está generando conocimiento y está aprendiendo lo que es la vida. Eso supone una evolución, un punto de singularidad. Entonces, como todo, tendrá ganadores, perdedores y medio pensionistas, ¿no? Gente que, bueno, pues viviremos de otra manera. Pensando en utopías, esa vida será más intensa, interesante y quizá menos sujeta al mundo del trabajo que conocemos ahora mismo. El que me responde no, porque hice un análisis, evalué mis amenazas, vi que aquí tenía una brecha y que quise cubrirla y he mejorado mi posición de seguridad y he madurado, ese es el que realmente me convence. El que me dice porque tengo que montarlo es el que me da mucho miedo, ¿no? Es porque va a la iniciativa, ¿no? Porque está de moda. Estamos para ayudarte. Si tienes cualquier otra duda y necesitas de nuevo llamarnos, ya sabes que nuestro teléfono es gratuito, es confidencial y estamos todos los días del año desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche, ¿de acuerdo?